Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Soy Josefa Galván y el día de hoy en este live vamos a hablar acerca de los influencers up and down. Muchos de ellos se suben y luego bajan. Entonces, el tema de Carlos Muñoz en mi canal de YouTube, hablando acerca de los 5 errores que considero han sido algunos de los más importantes que cometió y que a todos nos pueden pasar. Yo no soy de las personas que están pisoteando al otro, no, para nada. Creo que hay que reconocer los aportes que ha hecho para muchísima gente y que bueno, cuando el árbol está caído, todo el mundo quiere hacer leña, o al menos muchísima gente quiere servirse de eso y se benefician de los likes que abandonan a Carlos y que se empiezan a ir con otros seguidores, porque al final eso pasa, ¿no? Nosotros estamos en una red social, en una red que con mucha facilidad podemos ocupar una posición interesante o una posición de mucho prestigio, fama, y de pronto empezamos a cometer errores que pues empiezan a perfilarnos para una fuerte caída, porque tiene su ciclo. Les pasa a los artistas, les pasa a los comediantes, a todos ahí. No tan fácilmente se logra sostener una relación con las audiencias en un perfil que cambia o que se vuelve muy estridente. Ese va a tener una corta duración. No, al contrario. Bueno, pues estaba platicando acerca de este tema de los influencers como el up and down. Cuánto, y sobre todo quiero mencionar nuevamente que la intención de este live no es destruir a Carlos Muñoz ni desbaratarlo, sino tomarlo como un ejemplo, como un fenómeno, que hay varios, de los influencers que de alguna manera se van extralimitando y que también pues se van entregando tanto a su audiencia y a aquello que les gusta, y que en esta época de tanta agresividad y violencia, el usar, lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump, que entre más agresivo era, como que tenía más seguidores, más gente, ¿no? Entonces, muchas veces utilizamos a esas personalidades o a esos personajes públicos como para que ellos expresen por nosotros lo que nosotros quisiéramos a veces expresar en nuestro entorno. Entonces, se convierten en esos como catalizadores de nuestras emociones o de nuestros sentimientos, o de nuestro enojo, o de nuestro resentimiento, y ellos son a veces esa vía. Entonces se van exacerbando y cada vez van haciendo cosas que rebasan ciertos límites que tienen que ver con el respeto y la dignidad, ¿no, Luis? ¿No, Luigi? Sí, claro. Pero la realidad es que es un poco también el reflejo, o sea, no es un tema de Carlos, es un tema que es reflejo de la sociedad. Es decir, fíjate, la gran paradoja, ve todos los ataques, o sea, la crítica es que se le pasa la mano, que es muy agresivo, que es grosero, pero ves a todos los detractores, son igualitos. O sea, Ajá. la realidad es que el fenómeno va más allá de una figura, es un tema de una sociedad profundamente polarizada, donde todo el mundo está sacando provecho y la verdad es que es lo que vende. Uh-huh. Y entonces estamos una sociedad de uso y tiro. Sí. Compro el producto, muy bajo nivel crítico, muy poco análisis, y algo que me parece muy preocupante, porque realmente no venimos a hablar de Carlos, venimos de hablar de todo lo que puede estar atrás de esto. Exacto. Y lo que me parece pues tremendo es esta falta de responsabilidad, que es algo que nos está marcando y así no puede pasar. O sea, el país no puede avanzar. No seguro, o sea, siempre hay un culpable. No me asumo a decir, voy, tomo lo mejor del curso, aprendo algo. No, no, el culpable es él. Uh-huh. Vende humos, ¿no? Fíjate, la frase es terrible. Sí. Pero ese es el sueño del mexicano. Pero no nada más está pasando aquí, o sea, Es un es tema muy un fenómeno latinoamericano, global. sin duda alguna. Uh-huh. Pero hoy lo vemos incluso con nuestro presidente. O sea, la esperanza es que alguien venga y nos salve. Y entonces le depositas todo el poder. Y entonces habla de una sociedad
pues que no se asume responsable. Y cuando no funciona como yo quiero, entonces ataco. Es como, imagínate a una persona que estudia en una universidad, se gradúe y no consiga el trabajo que quiere. Y dice, no, la bronca es la universidad. Oye, espérate, pero hay gente en la universidad que sí le fue bien. Sí. Quizás es una llamada para ver hacia adentro, ¿no? Nuestro nivel de análisis, qué tan crítico estamos siendo, qué tan responsable estamos siendo con con lo que está alrededor, ¿no? Pero además como te decía, es una gran ironía. O sea, me metí a ver, por curiosidad, en el mensaje. Si lo ves neutralmente, es un lindo mensaje. ¿Saben qué? Se me pasó la mano, reconozco que no está bien, no me identifico, me retiro, necesito tomar aire. Eso es, yo no sé si es real o no, si es parte de una estrategia, pero conceptualmente es correcto. Claro. La gente se equivoca, la gente reconoce su error, pero fíjate, toda la gente o sea, ¿cuál es el ataque en este caso de esta figura? Pues que es un pelado, pero todos nos comportamos igual. Sí. Entonces, lo que yo creo es que en esta figura, una gran parte de la sociedad, no puedo decir todos, pero una gran parte de la sociedad se refleja ahí y no le gusta lo que está viendo. Exacto, exacto. Y Y es cierto, o sea, nos vemos reflejados y cuando nos vemos reflejados, que pasa también a nivel de padre con hijos, ¿no? Por ejemplo, cuando los padres golpean a sus hijos, pero ese hijo es el que más se parece a él. Entonces, claro, el padre sufre porque lo golpea, porque es el hijo que le saca las canas verdes, pero ¿sí? son espejeos que tenemos constantemente. Entonces, cuando nosotros nos enojamos con un personaje, por ejemplo, como Carlos, porque yo creo que uno es Carlos Muñoz y otro es el personaje, y la gente no distingue. Y cuando están agrediendo, a mí lo que me llama la atención es que no hay filtros, porque empiezan a ser súper agresivos, súper groseras las personas y no se dan cuenta que impactan a la familia, porque o sea, se genera una onda sistémica. Claro, ¿no? Claro. Y anulas el pensamiento, porque si el ataque es por el ataque, sí, dejas de ver que genuinamente puede haber conceptos poderosos. Ahora, no estoy justificando las peladeces que ha hecho. No. No, o sea, cada quien sus karmas y sus temas. Sí. Podríamos platicar de muchas cosas que no hizo bien, la soberbia que se dispara, la parte de ya dejar de escuchar. A mí me gustaría empezar por el principio, porque fíjate, por ejemplo, pienso en Carlos Muñoz, pienso en Just Stop, pienso en Diego Rusarín y todos, ¿cómo inician, no? Inician creyendo en algo y empiezan a hacer toda una construcción que empieza a construir una comunidad. Y la comunidad de alguna manera se va atrayendo, se va enamorando, va encontrando algo positivo desde el principio, porque yo así los veo, así estaban. Sí, ¿Tú no los veías así? Claro. La realidad es que lo que hemos visto es que las plataformas digitales se han vuelto cotos de poder importantes y es fácil marearse. O sea, la gente, yo he visto a varios que empiezan y con un mensaje genuinamente positivo, pero te mareas muy rápido, que también tiene que ver con un poco nuestra cultura, ¿no? Una cultura de inmediatez, una cultura de no responsabilidad, una cultura donde queremos la fórmula mágica, y si no recibimos la fórmula mágica, nos frustramos. Ajá. Entonces, sí creo que hay una complicidad entre actores y público. Pero sí, es dramático. Incluso algunas de las personas que comentas, pues empiezan con un mensaje interesante, pero también no ven de eso. Ven del morbo. Bueno, ve la cantidad de difusión que ha tenido esto. Sí. Y hay como una venganza, ¿no? Hay como de pronto decir, qué bueno que lo fregaron, porque a veces es el rico y lo fregaron, y entonces celebro la desgracia y me reivindico a partir del dolor del otro y me siento bien.
¿qué sociedad estamos construyendo? Sí, sí, yo por ejemplo estaba pensando en el marketing, ¿no? ¿Cómo el marketing nos ha hablado acerca de la diferenciación y hasta dónde entendemos nosotros la diferenciación que tenemos que hacer con nuestros contenidos o con nuestra originalidad, por ejemplo, sin perder nuestra esencia o nuestra propia creatividad y nos empezamos a convertir en un personaje que, que la verdad es que o no escuchamos a alguien que nos pueda recomendar cosas buenas o escuchamos a aquellas personas que nos sugieren cosas cada vez más estridentes, más fuertes, incluso los títulos, ¿no? Que puede haber títulos muy atractivos, pero cuando se convierten en clickbaits, que de pronto empiezan a poner cosas que no son, que son mentiras y cómo mucha gente se ha beneficiado porque ponen esto y ponen unos cortes y se han tenido, no sé, 800,000 reproducciones y todo eso. Entonces, ¿cómo de una persona que está en, digamos, en una crisis, de pronto un montón se empiezan a beneficiar? Y eso a mí me parece de verdad muy, muy fuerte. Y algunas personas dirán, tú también te estás beneficiando. Mi intención, digo, yo ni estoy cobrando, ni no estoy poniendo Oye, ahí para que que me tampoco paguen está mal, nada. ¿eh? ¿Cómo? Pero a ver, pero déjame hacer un paréntesis ahí. ¿Por Ajá. qué estaría mal? ¿Qué fregados? Oye, estoy cobrando. ¿Es un tema honesto? Sí. ¿Es un producto que para ciertas personas están dispuestas a pagarlo? Qué bueno. O sea, también tenemos un tema muy arraigado culturalmente con el tema del dinero. Ajá. No, o sea, si hago coaching, tiene que ser pro bono ¿no? Uh-huh. Oye, cobro, qué bueno que cobres. Si estás generando valor y hay alguien que lo aprecia, que después puede dejar de apreciar. Así es la vida, así son los negocios. Hoy te Sí. compro, ya mañana no, pero invierto porque estoy buscando cuántas cosas, cuántos libros compramos que de pronto dices, no, este no está bueno. Oye, encontré una joya, pero para encontrar una joya tienes que comprar varios libros. Pero Sí. ni modo que te enojes con el autor, decir, oye, pues logié, me documenté, fui responsable y compro el libro. Ahora, puede gustarme o no, pero tiene que ver con la responsabilidad. Y creo que ahí es donde nos estamos perdiendo, ¿no? Sí. Si lo cobras, si alguien lo paga, muy bien. Y si alguien quiere dejar de pagar, también muy bien. Ahora creo que tenía una garantía de retorno de dinero, que parece pues hasta un tema decente, ¿no? Sí. Sí, sí, Yo lo claro. que creo, al final, uno de los mensajes más importantes es, tenemos que dejar de ser un país ingenuo y tenemos que construir una sociedad que se responsabilice. Mi problema no tiene que ver con mi presidente, mi problema tiene que ver con lo que yo hago. Claro, 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 el claro. presidente ayuda, sí, a veces no ayudan, también, Sí, también. pero, pero en el porcentaje de qué tanto determina algo, creo que la determinación depende más de uno. Y entiendo Sí. todo, porque además ahorita ya todo es como un tema, ¿no? Y entiendo que hay gente que dice, no, sí, pero tú naciste en una familia acomodada, entonces es fácil decir, pues sí, cada quien en la circunstancia que tiene, pero también en familias acomodadas hay gente que le va peor. Sí. Familias emigrantes, el caso mío, que vienen, abuelos que vienen de meseros y que de pronto pueden dar la vuelta. O sea, yo creo que hay de todo. Ahora, también sí, es muy fácil, porque es parte de la no responsabilidad. No, es que tú porque estudiaste, tú porque eres alto, tú porque eres güero. Siempre hay una razón, pero sabes que no le cambia la vida el que la gente trate de justificar. ¿Qué cambia la vida? Que tomes las riendas. No, y eso que dices En, es muy cierto, Lee. pero deja nomás, perdón, acabo el tema. En lo que tú definas como éxito, que no Sí. necesariamente es dinero. Uh-huh. De nuevo, puede ser la medida para muchos, puede ser no la medida, pero, pero la gente crece en la medida que defina su vida exitosa, ¿no? Sí, yo creo que hay muchísimos, muchísimos casos que tal vez porque muchas personas no leen, pero hay muchísimos casos de empresarios, de líderes que migraron, que llegaron con una mano delante, otra atrás, pero traían una experiencia, traían un deseo, traían un sueño y traían una necesidad de salir adelante, ¿no? Sí, sí. Y si bien es cierto,
las condiciones estructurales van a limitar en cierta medida para algunas personas las posibilidades, pero también muchos han demostrado que aún con esas circunstancias dan el salto y van, no es que se conviertan en los grandes empresarios, pero si leemos los casos, por ejemplo, de Akio Morita, del que fue presidente de Sony, o de Soichiro Honda, o de gente de Estados Unidos, o también gente de México, o por ejemplo los Pascual, que llegaron en la época que llegaron los españoles, como Claro. hicieron la galletera Gamesa ahora en Europa, el señor Pascual, bueno, fundó Grupo Pascual y es un emporio de negocios, ¿no? Entonces, Y también cuántos chavos que crecen en una familia acomodada, con todo resuelto, y revientan la fortuna en 2 patadas. O sea, no hay garantía de éxito y tampoco necesariamente tienes que vivir atorado en tu circunstancia. claro, Yo creo que la circunstancia solamente es un punto de partida. sí. Y de ahí, cada quien va definiendo lo que va definiendo. Sí, hay un tema que yo creo que es muy importante, por ejemplo, que tiene que ver con los excesos, lo que hablábamos, la narrativa del insulto, el grito y una adicción muy importante que tiene que ver la adicción a los likes, la adicción al reconocimiento público. Y esto, de alguna manera, yo el otro día estaba leyendo unos estudios y se puede vincular perfectamente con las heridas de la infancia, el abandono, el rechazo, la descalificación por parte de los padres, y que hace que estos muchachos, estas muchachas decidan, o estas personas decidan lanzarse con todo, y que lo que era la ambición lo van cambiando poco a poco por avaricia. Entonces no se satisface porque se convierte en una adicción. Por ejemplo, yo cuando oía, no sé si es realidad o no, pero cuando Carlos Muñoz hablaba de cuánto le ponía a las redes sociales para tener esa cantidad de seguidores, 800,000 pesos mensuales, yo decía, ¿what? Pero qué bueno, o sea, no está mal. O sea, a ver. Sí, porque se convierte en un negocio, ¿no? Eso está buscando. Qué bueno, es una inversión. Si es honesto y quiere invertir así su dinero, tiene todo el derecho a hacerlo. Lo que creo que es malo es cuando, para la persona, cuando de pronto hay una confusión de identidad. Cuando tu ser es el like, y entonces si no tengo like, me frustro. Que es la huella de abandono, ¿no? En términos de biología. Es cuando de pronto tú crees que eres tu carro, y de pronto rayan el carro y sientes que te están rayando el alma. Sí. Y entonces se sube tu hijo, se sube con los zapatos y le pones una gritiza porque el pobre infante se subió y ensució tu carro. Cuando tú crees que eres el carro, ya perdiste. Sí. Cuando tú crees que eres un like, cuando tú crees que eres cualquier cosa externa, tu título, ya perdiste. Exacto. Ahora, eso está pasando cada vez más. La gente está buscando cubrir sus vacíos internos con cosas externas. Y es un camino que no termina. O sea, no hay llenadera. Y es muy frustrante. Y entonces se vuelven vidas muy frágiles. Cualquier movimiento que tiene que ver con el objeto en el que yo estoy llenando mis huecos, se vuelve súper doloroso. Y entonces puedo ser agresivo, puedo generar depresiones, etcétera, ¿no? Sí, yo veía, por ejemplo, bueno, hace unos días también escuché un audio, solamente vi ese audio, pero es Jürgen Klarik, que está criticando a Carlos Muñoz de una manera, de verdad que me llamó mucho la atención, que dice, yo soy el mejor vendedor del mundo, él no está a mi nivel, yo por eso nunca quise debatir con él, etcétera. Entonces dices, a ver, ¿y eso qué, no? ¿Eso qué? ¿O sea, lo hace mejor persona o qué onda? Entonces, de verdad que es una lástima. Son estrategias desde el punto de vista chafas para crecer, pero bueno, cada quien norme su criterio, es decir, ok, lo que dice me ha sentido o no me ha sentido. Pero ¿sabes a mí lo que me inquieta, y por eso hago estas conversaciones? Porque creo que como padres tenemos una gran responsabilidad de orientar, de acercarnos más a nuestros hijos, de orientarlos, o sea, ver a quién siguen, a quién le copian, porque
el hecho de utilizar cada vez un lenguaje más soez, o como ahorita, por ejemplo, lo que le está pasando también a Chumel Torres, ¿no? Empieza muy bien a la política desde un modo humorístico y todo, entonces no está nada mal, o sea, está bien, está simpático, lleva información a cierto sector y está bien para que se reflexione desde la risa, desde el humor negro, pero de pronto, cuando a mí me parece que en las relaciones el mayor error está brincar la línea para empezar a descalificar y entrar en el insulto hacia las personas. A mí me parece que ahí es donde están los quiebres. No sé tú qué Ah, opines. sí, 100%. Pero pues tiene que ver también con la responsabilidad de los padres ante sus hijos, pero también a veces los tienes y te desafanas y no estás cercano. Bueno, no nos sorprenda las consecuencias que de pronto vives, ¿no? Pero eso sí es responsabilidad de los padres, de orientar, de guiar, de acompañar y de soltar. Claro. Y de enseñar, darles herramientas para que normen su criterio. Yo creo que si pudiéramos resumir el tema de Carlos Muñoz, y bueno, y todo el tema que Sí. traes hoy a colación, tiene que ver con normar el criterio, aprender a normar el criterio, discernir entre partidos políticos, entre alternativas, entre productos y obviamente pues entre coaches, pero cuando generalizas, apagas el cerebro. Como Exacto. pensar, tuve un mal contador y de pronto me aviento a la puntada a decir, todos los contadores no sirven. A ver, o un abogado, oye, mi abogado, o sea, lo trans es que todos son tranzas, ¿no? Exacto. Los plátanos, ¿no? Que no hay ninguno derecho. Bueno, Sí. Sí. pues sí. Y yo creo que en todas las especialidades, en todos los oficios y en todas las profesiones vamos a encontrar gente muy profesional y vamos a encontrar gente poco ética, ¿no? Hay gente que da muy buen servicio, muy buen trato y gente que es muy déspota o gente que es que trata muy mal a los clientes Escucha, o a la familia, no ¿no? sé por qué a Entonces, alguien le pudiera sorprender eso. Hay talleres mecánicos buenos y hay talleres mecánicos malos. Hay sí, celulares, a ver, sí, a mí me la parece que vida la son clave está en opciones. desarrollar, pensamiento crítico, Sí, que justo tengan esas opciones de analizar, de saber ponderar las situaciones, las personas, los fenómenos y saber a qué se suman y no irse como el borras, ¿no? sí, claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Porque también eso pasa en la cultura organizacional, de una u otra manera. Cuando una persona empieza a tener, por ejemplo, un líder o un director o un gerente, empieza a tener problemas con alguien y ahora con lo de las denuncias, con base en el código de ética, hay una serie de interpretaciones. No quiere decir que no existan personas que incumplen el código de ética, Claro. pero cuando una persona hace una denuncia, de pronto se empiezan a sumar otros, y yo lo que veo, el otro día que hice un análisis de denuncias de una persona, ¿sabes que me encontré puros juicios, nada de hechos? Claro. Bueno, es que para que todas estas herramientas extraordinarias funcionen, necesitas tener un mínimo de nivel de conciencia. Si no, una herramienta potente, que puede ser el sistema de denuncias o un código de ética, lo puedes usar para golpear a alguien, para una vendimia personal, para generar tu propia guerrilla. Y usas los elementos que deberían de jugar a favor tuyo. Y entonces, a la medida que vamos distorsionando las herramientas, los diálogos, yo creo que la sociedad pierde. Pierdes coaches, pierdes. Entonces, la gente, ¿qué está pasando? Pues que ya no crece nada. Es lo que le pasa, siempre lo he pensado con las encuestas, ¿no? Que los políticos, como parte de sus estrategias, pues demeritan las encuestas. No, no es cierto, no funciona. Y después de varios años de esta retórica, dices, no, pues ya no sé en quién creer, ya no sé si el periódico está amañado o no está amañado, y eso genera un desamparo muy fuerte. Porque dices, ¿de Claro. dónde me agarro? Porque ya no sé si creerle
a nuestros líderes, no sé querer a los periódicos, no sé, a nada, porque todo está amañado. Y entonces se genera más desinformación. Ahora, eso no quiere decir que no revises algunas fuentes, compares, pues, está bien, pero hemos descalificado casi todo. Y eso es lo que está, por ejemplo, un poco la crisis que vive también nuestro país. Hemos descalificado todas las instituciones, como decir, si no es de este sexenio, no sirven. Hay que acabar con todas. Pues sin instituciones, que algunas sí funcionan, y hay unas que tienes que arreglar y otras que sí tendrías que replantear. ¿Cómo funciona el país? Es peligrosísimo. Pero fíjate que también, eso si te das cuenta, por ejemplo, en las organizaciones, por eso lo veo yo como un fenómeno más social, porque también en las organizaciones, cuando llega un director, empieza a cambiar muchas cosas y algo que ya tenían hecho, pues no, eso no, eso no, eso no, o llega un nuevo director de recursos humanos y empieza a cambiar también los proveedores, las evaluaciones y todo. Entonces, yo me voy más por lo que estás diciendo acerca de la conciencia que necesitamos tener y una capacidad de análisis de lo que funciona. Claro que va a implicar trabajo y no hay que cortar de tajo, pero creo que estamos entrando a cortar de tajo y no reflexionar en si de verdad tengo razón o si de verdad es tan malo o si de verdad no me aporta nada a la persona. Creo que nos falta mucho Sí, por claro. aprender, mucho por educarnos, ¿no? En cuanto a la evaluación de los desempeños, a la evaluación de los políticos, porque ya tiene más de como 10 años que yo empecé a ver las encuestas de Edelman, donde el tema ha sido la confianza al 50% estaba. Claro. Y la vi el año pasado y no ha cambiado tanto, ¿eh? O sea, Sí, sigue más pero, o menos en una confianza al 50% sí, en la iglesia, en los políticos y en todo esto, porque de plano, ¿no? Estamos con muchas vendas en los ojos. claro. Pero fíjate que lo que creo es que a veces estamos construyendo una sociedad acartonada. Uh-huh. Y eso le resta opciones y maniobra a las personas y a la sociedad, y eso es peligroso. Por ejemplo, con el tema, o sea, brincamos y hacemos un bandazo de la A a la Z. Entonces, por ejemplo, el movimiento feminista, Hola, por Héctor, ejemplo, espérame, déjame. ¿de dónde nace? Pues de un tema justificable, pero un movimiento que hoy te lleva a un nivel donde ya no puedes ni decir nada. Y ahora estás en el otro lado. Es como los abogados en Estados Unidos. Se han hiperregulado tantas cosas que, por ejemplo, en una entrevista laboral no puedes casi preguntar nada. Ajá. Entonces, de pronto, pues pregunto un poco sobre su tema técnico, pero tú y yo sabemos que de pronto el éxito de una persona no solo es la parte técnica, sino de pronto el fit que puede hacer. No puedes preguntar nada. Te pueden demandar. Y de pronto, por ejemplo, de justificado, porque se ha abusado mucho, pero de pronto brincas hasta el otro lado. Y entonces Sí. nos acartonamos. Entonces, ese abuso se traduce en una sociedad que no reconoce alternativas, que de pronto estás así, ya no sabes ni qué decir, si es políticamente correcto. Uh-huh. Entonces, se polariza mucho. Es lo que estamos viendo, una sociedad muy polarizada. Sí, también lo Es vemos. difícil ahí Uh-huh. generar bienestar. Sí, sí, es. Imposible. Más que, digo, estamos en la búsqueda del bienestar, pero porque hay demasiado malestar, ¿no? Y lo que tú decías, por ejemplo, ahora que vemos el índice de feminicidios dentro de la violencia familiar, violencia del hogar, que se ha incrementado mucho a raíz de la pandemia y la convivencia y todo esto, de verdad es impresionante cómo nos estamos volviendo, ya no digas paciente, ¿no? Intolerantes, ¿no? Que en alguna ocasión hablábamos acerca de cómo de la agresividad nos vamos a la violencia, lo vemos en Twitter, que es donde más hay, y en Facebook. Sí. En Instagram no, afortunadamente, en LinkedIn Oye, tampoco. familias que avientas una broma ingenua y familias que se rompen Sí. por un comentario que dices, a ver, tú dijiste una babosada, ¿no? Dijiste esto, te condeno y rompemos la relación familiar. Uh-huh. Esta parte de tolerancia cada vez es menos. Sí. Nos hemos vuelto más frágiles
nos enoja cualquier cosa, no concedemos que el otro puede tener cierta razón en algunas cosas. Claro. Y vemos las cosas de blanco y negro, pero no vemos los matices. Y a veces en la vida hay que reconocer que hay ciertos matices. El caso de Carlos, bueno, si es un peladazo en muchos temas, pero también tiene su parte positiva. ¿Qué te llevas? ¿Qué me quiero llevar yo? ¿Qué decisión tomo yo? ¿Aprendo? Es como la carrera universitaria que yo estudié o mi maestría. Pues no todo fue perfecto, pero aprendí a valorar las cosas que sí me estaban en y la que no, la suelto. Vámonos, esto no es para Claro. mí. Next. Sí, ¿No? el otro día unas personas me comentaron en el canal de YouTube, decían, este es el primer video que veo donde no estás como atropellando a Carlos, sino nos estás ayudando a reflexionar. Y otra persona me puso, yo me había ido como con la masa, pero al escucharte me doy cuenta que me estoy sumando a algo de lo que yo no soy. Claro. Entonces, por eso creo que es importante que antes de criticar o de pues no sé, sumarnos a las masas para lastimar a alguien o para descalificarlo. Creo que necesitamos conocer un poquito más a la persona, ir a analizar antes de responder, no ser tan reactivos, porque Claro. está pasando con eso que tú decías de los grupos feministas, como dices, a ver, se van a manifestar contra la violencia usando violencia. Claro, es un poco Entonces, paradójico. ¿no? Y luego cuando, fíjate que otro fenómeno que a mí me parece muy peligroso, una cosa son las redes sociales, pero ya después digo, como ahora la televisión y todo ya está en redes sociales también, cuando empezaron a invitar a Diego Rusarín a hablar del fenómeno Carlos Muñoz, yo ahí no lo oí reflexionar acerca desde la filosofía, por ejemplo, plantearlo diferente, sino no, dejó que hablaran mal de Carlos y pues nada más se sonreía, etcétera. Entonces, pues el que calla otorga, ¿no? Y creo que desde ahí, si tú eres un influencer o eres una persona o quienes estamos creando contenido que estamos tratando de compartir o de enseñar o de reflexionar o de divertir, yo creo que es muy importante que nos demos un ratito de reflexión al estilo de Carlos. A ver, me voy a ir un ratito, esto soy yo, esto me representa, esto de verdad es lo que yo quiero proyectar. Sí. Ahora, la verdad es que Diego tiene genuina, o sea, genuino derecho a no defenderlo, no tiene por qué defenderlo. Entonces se puede quedar callado y para mí es perfectamente válido, que no es su abogado ni nada. Esa es la elección que él tiene. Es la elección. Oye, en este tiempo, y tu elección es, lo sigo escuchando o ya no, yo estoy esperando a un defensor, entonces busco en Google defensores de tal y me muevo ahí. Defensores de influencers. Pero yo creo que no puedo caer en esa misma trampa. Pues, ¿por qué este no hizo esto? Pues porque no tiene que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacerlo? No, yo lo Su reflexiono responsabilidad desde el enfoque es filosófico, Luigi. transmitir, también, o sea, él puede decidir, este tema no lo quiero tocar, y me parece válido, muy válido, ¿no? Sí, yo sí hubiera dicho, oye, no, tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, de que por un video ya se evalúa de todas las personas, porque, por ejemplo, en el trabajo, ¿qué pasa con las evaluaciones de desempeño? A las personas las evalúan por los últimos eventos y nos olvidamos de todo lo demás que contribuyó, que hizo, y es ahí cuando sentimos la injusticia. Eso no le quita el uso del lenguaje y esas narrativas y para mí fue la disociación, no se lo quita, pero yo creo que no es con Carlos o no es con Diego, no es con Jürgen o quien sea, sino a mí me parece, retomaría lo que tú decías hace un rato, que seamos responsables nosotros de nuestros actos y de cómo calificamos y descalificamos a otra persona, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y desde qué medida, ¿no? Que el caso del desempeño, yo creo que lo importante es cuál es el acuerdo que tienes. Porque por el otro lado, yo tampoco estaría de acuerdo que alguien que hace 15 años fue muy bueno, lleve 10 años No fallando, y tú exageres, digas, Luigi. No, Luigi, me tengo refiero que a, por ponderar. ejemplo, en un semestre o cosas por el estilo. Por eso. Pero también es el acuerdo. Sí.
Es el acuerdo. Si dices, oye, aquí este juego de béisbol son 3 strikes. Para él decir, oye, son muy pocos, ¿no? Bueno, pues es lo que quieres jugar béisbol, son 3. No, bueno, eso es cuando tenemos las reglas claras. Eso es lo Eso más importante. no te discuto, no Y te discuto. en una organización, vaya que es importante la claridad, la negociación, porque entonces en esa claridad, en esa negociación, tú dices, ¿juego o no juego? Claro, pero eso es lo que nos hace falta, ese discernimiento, ese análisis, esa claridad como para decir, ¿sabes qué? Esto sí lo acepto, no lo acepto, porque nos vamos con expectativas y con juicios y en lo que yo creí, lo que tú creíste y no sé qué cosa, y pasa muchísimo en las evaluaciones, incluso a nivel de familia. ¿Cuántas veces se supone que tomamos acuerdos con los hijos o con la pareja y terminamos incumpliendo? Porque no, es que yo no lo entendí así, yo no. Entonces tenemos un problema muy serio de comunicación, ¿no? Claramente. Y no solo esto. Yo sí creo que en términos, por ejemplo, nos cuesta mucho trabajo aclarar. No lo hacemos. Y asumimos o Ajá. imaginamos. Y eso genera. Entonces, de pronto, cuando alguien lo entrevisto para un puesto, siempre le digo, ¿qué preguntas tienes? Cuando me dice, no, ninguna, en ese momento lo descarto. No sabes ni en dónde te estás metiendo y ni siquiera te preocupa. Y el día de mañana decir, oye, es que yo no pensé que iba a pasar eso. Pues no preguntaste. Entonces yo le digo, pregunta. Y le doy mucho peso a qué tipo de cosas pregunta la persona. Ajá. Cuando alguien estudia, digo, cuando dice, ya estudió la empresa, ya estudió a la persona, y dice, sí quiero, es como una relación de pareja. Sí, Si no claro. hay un acuerdo, si no de pronto dice, oye, tú, fíjate cuántos divorcios, cuántos conflictos tiene que ver con no aclararnos, con no tener claridad. Decir, oye, el tema de la lana, ¿cómo la vamos a manejar? Claro. Mitad y mitad, yo la pongo, tú la pones, el tema de los hijos, los horarios, las inversiones, o sea, antes de casarte, siéntate y platica, decir, oye, ¿qué postura tú tienes en esto? ¿Qué postura tienes en aquello? ¿Dónde nos encontramos? ¿En dónde nos respetamos, pero estamos polarizados, pero ya estamos conscientes? Esta parte yo creo que es importantísima. Y Pero la fíjate mayoría que de los... hace mucho tiempo hablar de esos temas, decían, ay, no, pues si no es un contrato comercial. Dije, va a terminar siendo, así que más vale que lo aclares desde el principio, ¿no? Porque los que somos un poco más racionales en eso, pues sí aclaramos cosas, lo que es tuyo, lo que es mío, o lo combinamos, o lo que sea. Pero más, Pero muchas veces, como no sucede eso, no, pues es que por amor, yo cómo le voy a decir y que no sé qué, y después vienen los grandes problemas. bueno, eso es lo que pasa, que es parte de lo que hacemos en el coaching. Es la interpretación. Dice, no, pues esto no es romántico. Para mí es súper romántico una pareja que se sienta a dialogar del futuro en común, en pareja. Y que de pronto puedes hablarse, oye, ¿cómo le entraríamos a esto? ¿Quieres tener hijos o no? Imagínate, nada más una pregunta que es importantísima, pero no se hace desde la rigidez de, a ver, saca una hoja, desde el amor, pero el consultar y escuchar si tu pareja quiere tener hijos, imagínate que no quiere tener hijos y tú te mueres de ganas. Fíjate que yo con Neurotest he evaluado a varias parejas y parejas de socios o parejas de matrimonio o de parejas que viven juntos y me da mucha risa porque de los 4 estilos de pensamiento hay uno donde convergen, es ahí donde se encuentran, donde se relacionan bien, pero la mayoría tienen uno antagónico y es ahí donde se generan los conflictos. Estaba pensando ¿No? el otro día de que voy a ir a ver a los registros civiles y ahí se los voy a ofrecer antes de que firmen, caray. Porque de Bueno, es que plano a además, los... claro, es que amar a una persona es conocerla. Sí, Imagínate con diferencias religiosas, ¿no? Fíjate que tu pareja es hiper religiosa y a ti te super vale. Y que de pronto dice, oye, voy a empezar a rezar el rosario. Y dices, no, ¿en qué me metí? Mejor lo platicas. sí, Es importante y creo que la sociedad deberíamos de acostumbrarnos a que está bien preguntar, está bien indagar, está bien en un trabajo decir, oye jefe, no entiendo, quiero retroalimentación, no entiendo, o sea, por ejemplo, hay mucha gente
que se queja, ¿no? Es que no hay objetivos, no sé qué se espera de mí. Pregunta, asume responsabilidad, pregunta. Pero No, eso pues nos da como para hacer ya otro live pregunté y no de me han, comunicaciones de pareja. ya pregunté y no me han dicho, pues entonces tú defínelos, pero no te quedes sin, pero te asume responsable. Yo creo Sí, que, ¿no? sí, digo, para no salirnos del tema de esto de los influencers y cómo pueden subir tan rápido y caen, tienen esas subidas que a veces parecen como muy rápidas, que no son tan rápidas en realidad, sino que después tienen una caída estrepitosa. Que eso, digo, no lo vemos tanto en una organización porque no pasa, pero en las redes sociales sí, porque la velocidad, la prontitud, el aburrimiento y todo esto, que Virtual Han nos habla acerca de la sociedad del cansancio y cómo nosotros hemos dejado a un lado el amor y la compasión y todo eso para tener relaciones incluso poco presenciales, que la gente está prefiriendo, ay, yo ya quiero que se vaya mi familia porque ya me quiero conectar a las redes, ¿no? Que hoy, digo, ya está identificado también con varios nombres, tipos de padecimiento vinculado con el estrés. Pero para ir cerrando, mi querido Luigi, el tema de los influencers y cómo la sociedad, o sea, la responsabilidad, ¿dónde la ubicarías más? ¿En los influencers, en los consumidores de contenido o en los, bueno, o creadores de contenido? ¿Dónde la ubicarías? ¿O qué responsabilidad tiene cada uno? No sé si te entendí la pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene un influencer? No sé. Yo creo que primero tiene una responsabilidad legal, que es un marco que nos rige, que como sociedad hemos pactado. O sea, el marco judicial del país es un pacto que hacemos los miembros de una sociedad donde definimos, si pasa esto, esto no nos gusta, esto sí nos gusta, y nos regimos legalmente. Yo creo que ¿qué responsabilidad tiene? Pues probablemente la misma responsabilidad legal de entrada, y la otra de ser claro, de ser claro. Mientras más claro, mejor. Y cada quien que asuma si sí o si no. Obviamente, por eso el marco legal es importante, ¿no? Si vas a manejar un tema sexual y es un menor de edad, no puedes hacerlo. La sociedad te restringe ahí. Pero si estás hablando con adultos, pero si hoy tú el dices, tema yo voy de a los hablar de este tema, influencers no está regulado. Hoy, digo, hay ciertas restricciones en los canales, pero hoy escuchamos con mayor frecuencia el uso de groserías y todo, y no está regulado. pues sí. Mira, la verdad es que la grosería es una connotación que cada quien le da. O sea, hay gente que de pronto se asusta y hay gente que dice, pues, es un país, o sea, también de pronto nos damos golpes de pecho, ¿no? Si no, pues, entre los cuates, así hablamos. También es una parte cultural. Yo sí creo que cierta regulación ayuda, pero, pero mejor que regulación, desarrollar criterios. Criterios para que cada quien elija dentro de un marco razonable, ¿no? Sí. ¿Y Es de los como, consumidores? mandé, ¿Y de los consumidores de contenido? ¿O de quienes les compran? Como cualquier cliente. pues, como cualquier cosa que compren, pues que la estudien, que la ponderen, que la discuten, que pidan referencias, que hagan la tarea. O si no, que asuman la consecuencia. Pues, pagué sin ver, bueno, pues está bien, Sí. pero, Yo creo que pero documentarte, el ¿no? tema aquí se centra en algo súper importante que es hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? La responsabilidad que nosotros adquirimos, tanto como creadores de contenido como consumidores de contenido, Yo, ¿no? De yo, que en ambos casos tenemos nosotros la responsabilidad, uno, yo creo que todas las personas intentan dar lo mejor de sí mismas, pero hay ocasiones que, bueno, se nos va sí, ¿cómo se llama? La liebre, ¿no? Y y en el caso de los consumidores de contenido, los que compran programas y todo esto, para que no se vean pues engañados ni maltratados y todo eso,
yo creo que sí vale la pena que ponderen si realmente, porque Claro, siempre el estómago nos avisa cuando algo está mal, ¿no? Que hagamos claro, caso del estómago, claro, ¿no? claro, sí. Obviamente hemos polarizado un poco la postura, porque es más fácil entenderla. Y le hemos cargado a la persona. También le puedes cargar al influencer, claramente. Pero si me das a escoger en una sociedad, ¿qué te va a llevar más lejos? La autorresponsabilidad. O sea, no, pero no solo es autorresponsabilidad, también cada quien que va haciendo, el gobierno, o sea, todos tienen que ser una parte. Pero si tuviera yo que escoger o dónde pudiera yo poner mis apuestas, asumir tu responsabilidad. ¿Vas a comprar un contenido? Pide una referencia, por lo menos. Ahora, si te avientas como el borras, ese es tu tema, y nada más, Ujú, claro. ¿no? Claro, yo sí agrego, por ejemplo, ya cuando uno se vuelve una figura pública, a mí me parece que tenemos una responsabilidad social, Uh -huh. porque vamos a ser imitados, porque vamos, digo, sí, como maestros, cuando damos clase y todo eso, o como coaches, o como terapeutas, o como abogados, tenemos una responsabilidad social Uh de -huh. poner cierto ejemplo. Entonces, la sociedad que tenemos, si bien es cierto, tiene muchas cosas por arreglar porque el tejido social está muy dañado, pero de alguna manera quienes ocupan esas posiciones de influencia, pues a mí me parece que tienen una responsabilidad de contribuir para remendar esta sociedad. Sí, sí, nomás que entres en un tema bien complejo, que entras tengo una responsabilidad de hacer qué, de comportarme cómo. ¿Quién determina el comportamiento? Por lo menos de no insultar a las personas, por lo menos de Estoy de no acuerdo. Ahí maltratar. hay un tema de sentido común, de no engañar, de no robar, o sea, Uh -huh. los principios básicos que nos rigen como sociedad, pero están tipificados. Pero yo creo que tiene que ver con, lo único que yo le pediría a un es que sea congruente y dentro de un marco razonable, pero tampoco buscaría eh, estereotiparlo, que de pronto porque es un influencer, que realmente es un cuate que lo que hizo es mucha popularidad y de pronto le quieres cargar que además tenga que hacer ciertos comportamientos y que coma de una forma. Entonces, no, a ver, cada quien vive su No, no, vida, no. ¿no? Pero yo creo, es que mira, por ejemplo, si tú observas lo que pasa en TikTok, por ejemplo, alguien pone la pauta de algo y ¡pum! Se empieza a viralizar y se empieza a copiar, Uh -huh. ¿sí? Sí. Incluso se pone un baile y vámonos todos a hacer el baile y vámonos. ¿Por qué? Uh Porque -huh. tienen arrastre. Y porque tienen arrastre, a mí me parece que hay cosas, el año pasado, el año antepasado, había una iniciativa en TikTok que no, pues que iba a ser el día de la violación y que no sé qué. Yo dije, ¿qué? O sea, Es y que se un estaban absurdo. comunicando. Dices, a ver, todo aquello que dañe la vida de otro, de un tercero, entonces a mí me Ahí parece que está. está fuera de contexto, ¿no? No, y además en forma dolosa, peor. Sí, Claro, la verdad es que no soy muy religioso, pero pues los 10 mandamientos, ¿no? No claro. matar, no mentir, pues ahí hay un código de comportamientos potentísimo. Sí, O que hay sea, que no matas, recuperarlos, ¿no? Hay sí, que claro, recordarlos. sin duda, sin duda. Pero no son tantos. Y si te acotas a esto, a no ser el mal, después haz lo que quieras, ¿no? Si la Claro. intención es en amor, haz lo que quieras, Uh -huh. en Sí, amor. claro. Muy Sí, bien, escucha. pues te agradezco muchísimo. ¿Quieres decir algo antes de retirarnos? Nada, qué interesante tema, da para mucho. Eh, Te agradezco como siempre que abras estos foros de discusión. Está increíble porque además, pues es difícil que alguien tenga la verdad absoluta. Entonces discutimos, normamos criterios. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo contigo, pero hay muchas en las que estoy de acuerdo y hay unas que cambio nomás de escucharte. Entonces se vale a veces equivocar, se vale de pronto tener una postura en la que no compartamos, pero si construyes un diálogo, si lo que estás buscando es crecer, no hay desperdicio. Muchísimas Claro, gracias.
Claro, porque nos movemos, ¿no? Nos mueven las Indudablemente. neuronas, movemos las creencias y hacemos un proceso de ampliación de criterio. Eso, A mí me parece está muy bueno. padrísimo. Vamos a dejar pasar un poquito de tiempo y luego vamos a abrir lo del tema de cómo establecer esos acuerdos de pareja. Ok. Uf. ¿Vale? Oye, me urge aprender. Ok, órale pues, Vigi. Pues muchísimas gracias, de verdad que te mando un abrazo, sabes que te quiero Igualmente, mucho igualmente. y andas acá en México, ¿no? Sí, pues tengo que voy llegando. Ok, bueno, pues si tienes chance nos vemos y si no, yo próximamente voy a ir a Monterrey y te busco, Ahí te ¿vale? espero. Bueno, muchísimas gracias a todos que estuvieron con nosotros, muchas gracias, Luigi querido, bendiciones, pásenla muy bonito. No se dejen llevar, piénsenle, aquí, adentro es la clave. Hasta pronto, chao, Chao. chao.